Hola, bienvenidos una vez más a este canal bloguero. Uf, nunca conté lo que voy a contar, y menos frente a una cámara. Y no porque no lo recuerde, sino porque lo recuerdo demasiado bien. Y fue la única vez en mi vida que vi morir a un familiar delante mío. Y no pude hacer nada. Bien, eh, mi cuñado se suicidó en el año 2015, arrojándose a las vías del tren. Él era una persona muy sociable, era muy carismático. De hecho, cuando llegaba del trabajo, bajaba del colectivo y venía saludando a toda la cuadra, a los vecinos. Siempre estaba a los gritos, pero en el buen sentido, ¿no? Saludando a fulano, a mengano, a los gritos, y como que se hacía escuchar siempre cuando venía del trabajo todas las tardes. Era así. Nos dábamos cuenta que él llegaba porque venía saludando a medio mundo a los gritos, y la gente lo quería así. Eh, por ejemplo, no sé, si veía a alguien trabajando, soltaba la mochila de trabajo y se ponía a hacer mezcla de cemento. Si alguien estaba preparando algo, él se metía, ayudaba, colaboraba, como que muy sociable y carismático, muy buen amigo, muy buen padre, ¿no? Y siempre tenía esa gracia para hacer reír a los demás. Se lo veía muy bien, ¿no? Y nunca se llevaba mal con nadie, siempre saludaba a todo el mundo. Venía a casa, saludaba a mi familia. De hecho, a nosotros nos llamaba por cuñado o cuñada, a mis hermanas, a mi mamá suegra. Nunca nos llamó por nuestro nombre, sino que nos decía cuñado, cuñada, suegra, suegro. Y la verdad que era muy allegado, muy querido, ¿no? Pero poco a poco eso empezó a cambiar, no de golpe, sino muy lentamente, muy de a poco, progresivamente. eh, Porque él tuvo una pérdida muy fuerte, que fue la de su hermano, que también falleció de la misma manera. Decidió acabar con su vida arrojándose a las vías del tren 2 años antes de que él tomara la decisión de hacer lo mismo, ¿no? Esto realmente le afectó profundamente, y aunque no lo decía, se lo notaba raro, se lo notaba como que poco a poco esa, esa virtud de socializar se fue disminuyendo. Poco a poco empezó a ser más introvertido, empezó a salir menos de su casa, eh, y como que nosotros empezábamos a notar algo en él. Eh, Realmente lo que nosotros pensamos es que él nunca pudo elaborar un duelo por la muerte de su hermano, sino que trató de esconder, trató de tapar de vacío. eh, y pienso que es porque muchas veces a los hombres se les suele decir que no tienen que llorar, que el llanto y el hombre no son sinónimos, que llorar no es para hombres, y tantas cosas que se dicen y hacen que los hombres no puedan desahogarse, sacar lo que tienen dentro, porque están obligados culturalmente a obedecer a una regla machista, o no sé cómo será, ¿no? Pero es como que al hombre se le exige ser duro, ser fuerte, obligadamente, no ser sensible. Bien, él nunca recibió ayuda psicológica para esto, porque en ese entonces es como que no, incluso ahora no está tan metida la psicología todavía. La gente sigue teniendo idea con respecto a asistir a terapia, que piensan que es para locos o tantas cosas, como que falta concientizar un poco más respecto de la salud mental. Entonces él trató de salir adelante como
pudo con las herramientas que él mismo tenía, porque tampoco hablaba. Si bien mi hermana trataba de ser un pilar para él, un sostén, pero cuando alguien no quiere hablar o no se deja ayudar, uno no puede hacer nada del otro lado tampoco, ¿no? Eh, no sabemos, honestamente yo no sé si dentro de su familia se hablaba de esta pérdida. Eh, no sabemos cómo lo sobrellevaban ellos por dentro a esto. Como familia, digamos, la mamá de él, los hermanos, no lo sabemos. Eh, pero bueno, de que afectó a toda la familia, sí, porque es algo muy traumático. Y más cuando se trata de una persona joven, muy joven, de 20 y tantos años, ¿no? Tuvo que soportar y aguantar tanto en silencio por mucho tiempo. Eh, de pronto él buscó refugio en cosas equivocadas, por ejemplo en el alcohol. Empezó a beber, empezó a tomar seguido y fue algo que se fue dando poco a poco. Al principio nos extrañaba y uno dice, bueno, es un vaso, ¿qué tiene? Un vasito de alcohol. Y poco a poco eso fue progresivo, ¿no? Nos dimos cuenta después que lo que intentaba hacer era tapar el dolor y el vacío que tenía por la muerte de su hermano. Entonces empezó a beber alcohol, empezó a estar ebrio, digamos, porque eso parecía servirle, ¿no? Le hacía olvidar o como que anestesiar el dolor que tenía por dentro, y el alcohol lo fue reemplazando por muchas cosas, por el trabajo, por sus proyectos, por las rutinas que tenía, ¿no? Porque de pronto dejó de trabajar, no quería salir de la casa, no se escuchaba su voz en la calle saludando a los vecinos. Se dejó estar, él se dejó morir poco a poco, y lo peor es que no podíamos hacer nada porque fue algo así como que sorpresivo a la vez, ¿no? Y cuando uno busca hablar, como que del otro lado se cierra uno y uno quiere ayudar, pero es una tarea difícil, es algo muy complicado incluso hasta de explicarlo, ¿no? Y eso también hizo que haya un desgaste en la pareja con mi hermana, ¿no? Porque mi hermana intentó sostenerlo a él, intentó sostener la familia, pero nosotros no somos gente adinerada que tiene plata, que puede estar en casa, sino que alguien tenía que salir a trabajar, y mi hermana tomó ese rol de ser la cabeza de la familia, de salir a trabajar para mantener a los hijos que tienen, ¿no? Que son dos. Se necesitaba pagar cosas, pagar la luz, comer, vestirse. Entonces mi hermana empezó a trabajar y él se quedaba en la casa a cuidar a los chicos o a llevarlos a la escuela y demás. Pero eso generó una suerte de cansancio emocional para mi hermana, porque no sentía su ayuda, tampoco sabía qué hacer ella, no sabía cómo afrontar todo esto, porque tampoco en un momento sabíamos que se trataba por la pérdida de su hermano, que él tenía guardadas tantas cosas, porque nunca hablaba de eso. Y no sé, mi hermana pensaba que él no tenía más ganas de trabajar, no quería hacer más nada, nunca se dio cuenta que era una depresión, ¿no? Porque nunca estuvo relacionado con todos esos temas y demás, y uno no sabe, ¿no? Entonces ella tomó una decisión de separarse de él, porque no veía en él como que unas ganas de salir adelante. Por ahí le hablaba, le decía, vamos a construir nuestra casa. Ellos vivían a 2 casas de mi casa.
súper cerca, a 2 casas de mi casa. Entonces, una tarde mi hermana le dice, una tarde de noviembre del 2015, mi hermana le dice, bueno, entonces, después de haber discutido mucho, después de haber habido alcohol de por medio, muchas cosas detrás, ¿no? Que cada uno como familia sabe y no hace falta dar detalles. Sino que mi hermana esa tarde dijo, voy a volver a la casa de mi mamá con los chicos hasta que vos te repongas o quieras dejar ayudarte o contar qué te pasa o por qué estás así, ¿no? Y nada, mi hermana quería darle una suerte de susto o algo así como para que él reaccione, porque era una batalla diaria el alcohol en esa casa. Era la guerra, los chicos viendo los gritos, discusiones, y no estaba bueno. Y entonces mi hermana decidió venirse a casa, trajo algunas ropas, nada, pero estaban a 2 casas nada más, así que él venía todo el tiempo acá, mi hermana lo recibía, conversaban, hablaban, nada. Una tarde de noviembre, mi hermana estaba en el patio tomando mate con mi mamá y una amiga, y él se acerca, él viene borracho, era un viernes, estaba ebrio, y me acuerdo de salir porque yo estaba en mi habitación y salí al patio a hablar con mi mamá, mi hermana, no sé, y aparece él y me saluda de esa manera enérgica, como cuando lo conocí, y me dice, hola cuñado, me da la mano, qué lindo verte, me dice. Y yo le dije, sí, yo también. Y después me fui a mi habitación porque yo era muy adolescente, no sabía qué hacer. Y no sabía en qué iba a terminar todo, ¿no? Uno no se imagina eso. Y nada, se siente a tomar mate con mi hermana, se ríen. Lo escucho desde mi habitación, pero no le di importancia, ¿no? Y en un momento él dice, voy a comprar una galletita del otro lado de las vías, en el kiosco, y vuelvo para seguir tomando mates. Mi hermana le dice, bueno, porque nosotros vivimos a media cuadra de la vía del tren, entonces estamos cerca, había que cruzar la vía para ir a comprar al kiosco, digamos, y de pronto se escucha un bocinazo fuerte del tren. Todos nos quedamos atónitos porque se escuchó que alguien desde la calle gritó el nombre de mi cuñado, y fue algo automático. En ese grito mi hermana salió corriendo, yo salí de la habitación y fui corriendo también. Llegamos a la esquina y vimos cómo el tren pasó por encima de él y fue traumático. Fue muy triste, fue como que perder las esperanzas o esa impotencia de no saber qué hacer, ¿no? Él ya tenía antes, mucho tiempo antes incluso de que sucediera lo del hermano, él hacía bromas con respecto al suicidio y demás, pero uno como que no prestaba atención a las palabras, ¿no? Y acá viene el llamado de atención, que uno tiene que ser amable con las personas, ¿no? Incluso con la familia, hay que tener paciencia cuando ve que, no sé, un hijo, una hija, un ser querido está teniendo un comportamiento erróneo, extraño. Hay que tratar de ser alentador, hay que tratar de ver con esperanza. Si bien uno se enoja, te da impotencia las actitudes, pero tenemos que ponernos en ese lugar de querer ayudar, de querer hacer, de ver, buscar el problema, dónde está, para poder trabajar sobre ello, ¿no? Y no desencadenar una serie de vivencias que no están buenas, incluso después terminar en esto que es el suicidio, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que en ese momento fuimos hasta donde estaba el cuerpo. Estaba mi hermana llorando desconsoladamente, mirando
Yo la estaba abrazando, de pronto llegó mi mamá, empezó a gritar también. Vino la mamá de él y se quedó inmóvil frente al cuerpo de su hijo. Yo no sabía qué hacer, traté de consolar a mi hermana, también de llevar a mi mamá hasta mi casa, ver correr a la mamá de él hasta su casa. Había un montón de gente, muchos vecinos mirando, lamentándose, con cara de sorpresa, digamos. Pronto llegó la ambulancia, policías, bomberos. Yo llevé a mi hermana y tuve que hacerme cargo un poquito del momento, ¿no? De la situación de contar quién era, me hacían preguntas. Me acuerdo que la traje a mi mamá a mi casa y le grité porque ella estaba gritando de los nervios, y en casa también había chicos, criaturas en ese momento, y se asustaban, no entendían qué pasaba. Entonces, en un arranque de nervios, le grité a mi mamá que se callara. Después me arrepentí mucho y nos pedimos perdón, pero era un momento muy difícil que no se lo deseo a nadie, no saber qué hacer, esa sensación de tener, lo digo desde mi parte, ¿no? De tener que sostener a todos, era muy, muy fuerte. Yo era muy chico. Entonces, después se llevaron el cuerpo. Como que 2 días estuvo más o menos en la morgue y después le pudimos dar una sepultura, ¿no? Fue muy doloroso, fue muy triste, muy traumático, porque nunca nos imaginábamos que íbamos a pasar algo así. Fue un trauma que hasta el día de hoy lo recordamos con mucho dolor, con mucha tristeza, con esa sensación de pensar qué hubiera sucedido si, ¿no? Hubiera salido antes, si le hubiera dicho que no vaya a comprar, que se quede igual. O mi hermana dice, si me hubiera quedado en la casa, si no me hubiese ido y demás. Pero bueno, uno no sabe el porvenir, no sabe lo que va a suceder. No, si no haría las cosas distintas, ¿no? Yo quiero contarles que el verdadero trauma, si bien sucedió cuando vi el tren arrollar a mi cuñado, pero después, lo que vino después de la sepultura también fue traumático, ¿no? Esa sensación de ver a una familia destruida, de no sé, mi hermana entrar en una depresión también, en una crisis, de dejar a los hijos con mi mamá y salir a trabajar y conocer la noche, conocer las drogas y nada, ver a mi hermana como que era una madre de familia, y de pronto verla como que consumiendo y en las noches, y también tratando de tapar un vacío, ¿no? Una culpabilidad quizás, no sé. Y a mí también me sucedió algo fuerte, que fue ataques de pánico. Yo nunca había experimentado eso, no sabía qué era. Había pasado un mes de lo sucedido y de pronto me encontraba en mi habitación y sentía que me faltaba el aire, sentía que no podía respirar, sentía que me estaba a punto de morir, y yo no lo relacionaba con lo sucedido con mi cuñado, sino que creía que era algo físico mío, que tenía algún problema en los pulmones, no sé. Entonces empecé a recorrer hospitales, iba, venía, y me hacían análisis, me hacían chequeos, no tenés nada, no tenés nada. Hasta que una doctora me dijo, mira, vos no tenés nada, no te vas a morir, tu respiración está bien, tus pulmones están bien, no tenés nada en la sangre. Y me dijo, ¿viviste algo traumático en algún momento?
Y me puse a pensar y dije, bueno, pasó esto. Y me dice, listo. Sabes que es por eso, pero yo no te puedo ayudar porque yo soy doctora clínica. Pero te voy a dar una orden para que vayas al psicólogo, me dijo. Para que puedas hablar, puedas contar lo que te sucede y vas a ver que te vas a aliviar un montón. Yo nunca había ido a un psicólogo. Nunca había reflexionado sobre los problemas mentales o no sé, sobre la ansiedad, el estrés y la depresión y demás, ¿no? Entonces fui y me hizo muy bien, porque a partir de esas terapias nunca más volví a sentir lo que sentía, esa sensación de ahogarme o de tener miedo. No, porque no me daba cuenta, no lo asociaba con eso. No, que creía que era algo físico mío. No, y la mente te juega en contra. Te juega en contra todo el tiempo. Entonces está bueno hacer terapia para conocerse uno, para entender un poco más el sentido de las cosas. No, porque así como le jugó en contra a mi cuñado, también me estaba jugando a mí, ¿no? Y yo creía que era algo físico, que me iba a morir, que tenía algo, no sé, que tenía cáncer o lo que fuera. Y no, era algo de la mente, de la cabeza, de un trauma, ¿no? Así que nada, fue un momento bastante feo, difícil, triste. Y también viene esa sensación de cuando uno ve algo fuerte, después otras cosas mínimas no te lastiman. No te lastiman porque al vivir algo tan fuerte después es como que reflexionás sobre otras cosas que son estupideces. Por ejemplo, no sé, discutir con alguien por una estupidez y no vale la pena. No vale la pena porque la vida se termina en un segundo. Un ser querido se puede ir en un minuto, en un segundo, y no lo vale, ¿no? O sea, no vale pelear o discutir o estar distanciado, porque después vienen los lamentos, ¿no? Nada, y esa es la enseñanza que a mí me dejó, ¿no? De la próxima vez tratar de, si ver algún comportamiento raro, diferente en un ser querido o en quien fuese, ¿no? Con quien fuese. Tratar de preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Querés hablar? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Y tratar de buscar soluciones, sobre todo tener mucha paciencia por el otro, porque eso también es ser humano, ¿no? Tener humanidad. Y además la sensación gratificante de que aportaste para que alguien esté un poquito mejor es impagable y es lo más lindo que hay, ¿no? Lo quise contar porque quizás hay personas que están atravesando lo mismo o atravesaron esto, ¿no? Y la vida continúa, lamentablemente, ¿no? La vida sigue, uno se va y la vida sigue, entonces uno tiene que aprender a vivir con ese dolor y tiene que buscar ayuda, tiene que buscar herramientas para poder continuar. Así que nada, este fue un video bastante fuerte, bastante difícil. Yo lo recuerdo a mi cuñado con mucho amor, siempre, y pienso que estará en el lugar donde esté. Lo imagino con ese vigor que tenía aquí en la vida, en la tierra, con ese carisma que le caracterizaba, ¿no? De saludar fuerte a las personas, de hacerse escuchar, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Y así, ¿no? Y esa amabilidad que tenía, esa chispa de meterse cuando alguien estaba trabajando, no sé, alguien estaba arreglando su techo, algún vecino, y él iba y se metía y martillaba, o no sé, alguien estaba levantando pared y él se iba y le mezclaba el cemento, ¿no? Tenía esa amabilidad, esa buena onda, era muy querido por todos y fue muy fuerte.
es muy fuerte no verlo más, no escuchar su voz. Pero nada, espero que vos que estás escuchando esto te lleves algo de este video, ¿no? Algo bueno, te ayude para ser buena persona día a día, ser empático con el otro, ser bueno. El hombre, sobre todo el hombre, a veces carga con cosas que lamentablemente la sociedad no quiere que saque. La sensibilidad, por ejemplo, o el llorar cuando está triste, o cuando le sucede algo, culturalmente está obligado a guardárselo y no decirlo, no contarlo. Entonces uno después revienta, y de la peor manera, ¿no? Así que también cambiemos eso. No importa si, no sé, tenés que decirle a tu esposo, a tu pareja, a tu hijo, estar encima de él, diciéndole estoy acá para escucharte, quiero que me cuentes tus cosas, yo soy una ayuda para vos, o a tu amigo, no sé, sos hombre y tenés amigos también, hablando mal y pronto, que te chupe un huevo lo que la cultura o impone o dice. Abraza a tu amigo, decirle yo estoy acá, podés conversar conmigo cuando quieras, yo te quiero escuchar. Por más que uno no tenga palabras para alentar o para decir, el hecho de estar ahí escuchando vale mucho, ¿no? Y es una ayuda terrible y se pueden evitar un montón de cosas feas, ¿no? Escuchando. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Si quieren se pueden suscribir, porque de vez en cuando a la noche como ahora prendo la cámara, pongo el micrófono y cuento cosas, no cosas de mi vida, sino reflexiones, lo que sea. Y nada, si me quieren decir algo en los comentarios, estén seguros que voy a leerlos todos. Así que nada, les dejo un abrazo y espero que tengan una linda noche y que puedan reflexionar sobre esto. Chau, chau.